Me refiero porque hemos conocido siempre al Instituto de Propiedad Intelectual como una entidad que buscaba proteger evidentemente todos los derechos de autor, aquello que uno quiere registrar como propio, con una patente, lo que fuese. Pues bien, a partir del 18 de abril pasado hay un cambio en la nomenclatura. Hoy es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. Hemos invitado justamente para hablar sobre este particular a Santiago Ceballos. Él es director general del SENADI, para preguntarle si se trata de un cambio solo de nomenclatura o qué alcance tiene que ahora sea un servicio y antes era un instituto. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, Andrés. Gracias por la pregunta. En efecto, lo primero que cualquier persona le podría llamar la atención en este cambio de nombre, digamos, es por qué dejamos de ser un instituto para convertirnos en un Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Debemos partir de varias cosas. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual fue establecido en el año 1998, cuando se promulgó la Ley de Propiedad Intelectual. Esta Ley de Propiedad Intelectual estuvo vigente hasta diciembre del año 2016, en la que fue reemplazada por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el denominado Código Ingenios. Este Código Ingenios lo que hace es, dentro de lo establecido en la Constitución de la República, desarrollar el sistema de ciencia y tecnología. Y una cosa, desde mi punto de vista, muy valiosa, es incluir dentro del sistema de ciencia y tecnología al componente de los derechos intelectuales. Es decir, que a la propiedad intelectual la enmarca dentro del sistema de ciencia y tecnología. Y como resultado de esto, tomando en cuenta que la realidad, por ejemplo, de acceso a contenidos, del Internet, de los medios de comunicación, de la generación de activos intangibles entre 1998 y el año 2018 en la actualidad es completamente diferente, obviamente que nuestra legislación necesitaba de una actualización. Esta actualización obviamente requiere de un equilibrio, tanto entre los derechos de los usuarios como los derechos de los creadores. ¿Equilibrio que no había antes? No necesariamente, digamos que se encontraba establecido dentro de la posibilidad de que exista un uso por parte de las bibliotecas, por parte de las personas con discapacidad visual, del uso y la posibilidad de acceder a contenidos protegidos, al conocimiento, a la información, a la educación. Y dentro de esto, obviamente, que la institucionalidad de la propiedad intelectual y de los derechos intelectuales debe evolucionar. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, y la principal diferencia que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es que además de ser una oficina registral, como la que era el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, se convierte en el brazo ejecutor de la política pública en temas de ciencia y tecnología en lo relacionado a derechos intelectuales. Esto amplía el espectro, porque ahora ya no solamente hablamos de marcas, patentes, derecho de autor, obtenciones vegetales. Pongamos un ejemplo para graficar aquello. Antes, por ejemplo, una persona que tenía el derecho o quería tener el derecho exclusivo sobre un signo para identificar un producto, realizaba su registro de la marca en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, lo obtenía y hasta ahí llegaban las labores del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Igual sucedía, por ejemplo, con las invenciones, con el derecho de autor, con las obtenciones vegetales. Ahora el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual tiene dos funciones adicionales. Y me voy a referir a la primera, que tiene que ver con la transferencia de conocimiento y la gestión de derechos intelectuales. ¿Qué significa esto? Que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual no tenía facultades para hacer actividades de transferencia de conocimiento. Por ejemplo, analizar qué es lo que existe ya previo a iniciar una investigación. ¿Qué es lo que sucedía? Y lo que sucede en ocasiones, que se reiteran investigaciones que ya existen en otras partes del mundo. Entonces, se replican. Desgastamos tiempo, recursos que son escasos en nuestro país. Y obviamente los recursos humanos no se encuentran dentro o no conocen el estado de la técnica. Ok, entonces en este momento, si alguien va con un proyecto que ya existe en el mundo de alguna forma, ustedes tienen esa posibilidad, esa competencia de investigar y decir, mire señor, muchas gracias, pero existe esto. Pero adicionalmente nosotros le asesoramos para que su investigación sea potencializada. ¿Qué es lo que le decimos? Por ejemplo, una persona quiere realizar una investigación específica sobre motores hidráulicos, se me ocurre. Entonces acude, previo a realizar la investigación, acude al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales y nosotros le entregamos toda la información que existe al respecto. Entonces ya no tiene por qué reiterar esta información, ya no tiene por qué reiterar esta investigación y va a avanzar muchísimo más rápido para llegar a un producto innovador
que si cumple con los requisitos de patentabilidad tendrá el derecho de una patente. Aunque también se puede ir decepcionado y dice, pucha, ya todas mis ideas las ha publicado alguien. Pero no, eso sin duda dispara la imaginación, ¿no? Es un insumo importantísimo. Absolutamente, absolutamente. Bueno, entonces esa sería la diferencia clave. Esa es la primera. A ver. Pero existe otra facultad adicional que es importantísima. Previo a la publicación, a la promulgación del Código Ingenios, no existía una norma nacional que establezca una protección específica para los conocimientos tradicionales. Y esta es una cosa bien importante porque, tú recordarás, era Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, ahora hablamos del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Cuando hablamos de derechos intelectuales estamos hablando de algo más grande, de un espectro de mayor cobertura que la propiedad intelectual. Los derechos intelectuales abarcan obviamente los conocimientos tradicionales, que en nuestro caso, en nuestro país, son muy amplios. Las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen muchísimo conocimiento. Y ahora es justamente una de nuestras labores. Es más, justamente el próximo 20 de junio tendremos un depósito bastante grande de una comunidad, de una nacionalidad, que está en este momento recabando toda la información, digamos que formal, para hacer un depósito muy amplio de todos sus conocimientos tradicionales. ¿Qué significa esto? Que adicionalmente, cuando una persona quiera apropiarse de estos conocimientos, como el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales ya tiene levantada esa información, obviamente ya salvaguardará estos conocimientos de una forma adecuada. ¿Qué ha ocurrido en el pasado, no? Investigadores extranjeros que vienen acá a la Amazonía, cogen la planta tal y empiezan a aprovecharla y el Ecuador no tiene ningún rédito de eso. Eso es lo que se denomina biopiratería. La biopiratería, desafortunadamente, en nuestro país ha existido, y lo que nosotros hacemos justamente como Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, ahora ya con la legislación vigente, es proteger esos conocimientos. Y adicionalmente, esto tampoco no significa que queremos coartar el acceso al conocimiento. Lo que buscamos es que si, por ejemplo, un investigador quiere acceder a ese conocimiento, exista de por medio los correspondientes acuerdos, contratos, compensaciones económicas y también no económicas para la comunidad y para el Estado, porque recordemos que si bien la comunidad es legítima poseedora de los derechos del conocimiento tradicional, el recurso biológico y el recurso genético lo pertenece al Estado, es decir, a todos los ciudadanos de este país. Y por lo tanto, cuando se accede de forma ilegal a estos recursos, quienes estamos siendo perjudicados somos todos los ecuatorianos. ¿Hay un volumen interesante de iniciativas para registrar patentes en el Ecuador o no? Sí, debemos decir varias cosas. La intensidad de los servicios o del requerimiento de los servicios del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en su momento y ahora del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales siempre ha ido en crecimiento. En el año 2017 tuvimos alrededor de 16,000 solicitudes de signos distintivos, es decir, marcas. En lo que va de este año, que digamos casi que en el primer quimestre de este año, ha ido evolucionando y tenemos una publicación de alrededor de 1,600 marcas mensualmente. Esto es bastante interesante. Sí, claro. Y también lo que estamos haciendo y lo que debe hacer el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales es generar la posibilidad de que exista un entorno de innovación idóneo. Es decir, que la academia acceda a la información que nosotros podemos entregarla y que obviamente también se encuentra disponible en las bases de datos libres, que cualquier persona lo puede hacer, ingresa al internet y existen muchísimas bases de datos libres que no tienen ningún costo y que se puede hacer este análisis de estado de la técnica que mencionaba hace un momento, y que la empresa, acercar los intereses de la empresa, del sector privado a la academia. Con el apoyo del sector público, en este caso el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, generamos un entorno idóneo de innovación, donde la academia investiga lo que la empresa necesita para solucionar sus problemas. Y, por su parte, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, como representante del sector público, protege esos conocimientos que se van generando. ¿Qué tan costoso es registrar una marca y o burocráticamente cuánto tiempo toma hacerlo? Bueno, debemos decir que somos una de las oficinas, digamos que bastante representativas de la región en cuanto a tiempo, puesto que en aproximadamente
3 a 4 meses, si es que un signo distintivo, una marca cumple con todos los requisitos, no existe una oposición de por medio, tendría el registro correspondiente. El costo y la tasa por el registro de una marca es de $208, que no involucra ningún otro valor para nada. No necesita, es más, ningún ciudadano, es indispensable que cuente con el auspicio de un abogado para poder acceder a este servicio. Y existen otros servicios, por ejemplo, el registro de derecho de autor, de un libro, de una canción, es mucho más ágil, mucho más económico. Dura 24 horas, nos toma 24 horas y la tasa es de apenas $12, entonces es muy rápido. En la región, por ejemplo, ¿de qué tiempo estamos hablando? Aquí lograríamos hacerlo en 4 meses, dice usted. Sí, efectivamente, en la región debemos tomar en cuenta que formamos parte de la comunidad andina y dentro de la comunidad andina nosotros tenemos una regulación que en cuanto a temas de propiedad industrial, específicamente la decisión 486, establece términos específicos que ya no podríamos reducir al mínimo. Pero si es que nosotros podemos compararnos, por ejemplo, con oficinas como la Superintendencia en Colombia o el Indecopi en Perú, que son digamos que los paralelos al SENADI, estamos dentro de los tiempos. Estamos alrededor de entre 45 días laborables aproximadamente. No podríamos reducirlos menos, por el momento al menos, mientras exista vigente la legislación actual. ¿Y una persona del Oriente, por ejemplo, tiene posibilidad de registrar algo en su sector o tiene que venir a Quito? ¿Qué tan descentralizada está la situación? Bueno, lo que nosotros hemos hecho ahora, y hay que hacer dos cosas, ¿no? En primer lugar, la fase de entregar información, obviamente que tiene que ser en territorio, principalmente a las comunidades, pueblos y nacionalidades, y estamos haciendo un trabajo muy fuerte en las comunidades. Debo ahí decir que el recurso humano ha tenido que desdoblarse básicamente para poder avanzar al tema, y luego también debemos tomar en cuenta que los servicios que presta el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales también son vía online, vía web, y a los cuales tenemos abiertas nuestras redes sociales también para que nos realicen las consultas o vía telefónica y demás. Muy bien, muchas gracias. Ha sido Santiago Ceballos, él es director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, una nueva entidad, digo nuevas por la nomenclatura, pero también por sus funciones.